Amén. ¿Cuántos somos del templo? ¿Se acuerda de la predicación? Santo Dios, ¿cómo eran las puntas? Bueno, nuestros amigos allí en las redes sociales sí se acuerdan, ¿cierto que sí? ¿No se acuerdan? Bueno, yo creo que sí se acuerdan. Muy bien. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué rico es poder verlos a cada uno de ustedes. Gracias por aceptar la invitación de venir. Amén. Es muy lindo volver al templo, ¿no le parece a usted? Es muy hermoso sentir la presencia de Dios en el templo, ver los hermanos, personas con las que hace tiempo no nos veíamos. Pero gracias a la misericordia de Dios, aquí estamos. Amén. Muy bien, hagamos una corta oración para ir a la palabra y prepárese porque el Señor tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Amén. Señor, gracias por tu majestad, Dios. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia. Allí donde estás, ora un momento. Dile al Señor, gracias porque tú me sostienes. Gracias porque tú me levantas. Alguien en esta casa que le diga, Señor, tú no me dejas. Si me he querido apartar, allá tú llegas. Si he querido, Señor, soltarme de tu mano, Padre, te extraño. Y a pesar de lo que haga, como viva, las cosas que diga, Señor, tú estás conmigo. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? Dígale al Señor hoy. Permita que Dios nos ministre un momento. A veces no tenemos tiempo para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Espíritu Santo, me muestras en esta mañana corazones cargados en este lugar. Y te quiero pedir por esos corazones cargados. Mujeres que están aquí, levanten su oración un momento, porque hay mujeres con cargas en esta casa. Porque hay mujeres que no se han sentido amadas. Pero hoy Dios es tu amor, es tu esposo, es el papá que no tuviste posiblemente terrenalmente o que se fue. Hoy Dios es tu Señor. Hombres que están aquí como sacerdotes de sus hogares, como jóvenes, como niños, díganle Dios gracias. Gracias porque tú me has dado una familia. No es perfecta, pero Señor, es una familia donde tú estás. Gracias, Señor, por cada hermano y amigo que vino aquí. Oro por Giancarlo, Señor, y lo coloco delante de tu presencia. Señor, oro por muchas personas aquí que están necesitando el toque de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Llegó Navidad. Llegó Navidad. La época de celebración mundial. La mayoría de países, regiones, culturas celebran la Navidad. ¿Ya usted está pensando qué cocinar el 24? Muchos de los que están aquí ya tienen planeadas muchas cosas, porque vamos a celebrar. ¿Qué pasó hoy, hermano? Está como... ¿Qué vamos a celebrar? Me puse a investigar las diversas formas en que se celebra Navidad a lo largo del mundo y encontré unas cosas súper extrañas. Pensé que en todo lado la celebraban igual que en Colombia, y resulta que no. Les quiero contar rápidamente. En Noruega la Navidad no es simbolismo de Jesús, sino de luz, de fuego. Y por eso las familias en sus casas tienen chimeneas y prenden velas todo el mes de diciembre. Además, no decoran la casa con arbolitos y ese tipo de cosas, sino con canastas y duendes. Así la celebran allá. En Italia hacen algo interesante. El 31 de diciembre arrojan lentejas. Y por las puertas y por las ventanas de la casa botan la ropa vieja para que el próximo año haya prosperidad. Y los niños reciben regalo en enero, el 6 de enero, no por Papá Noel ni por Jesús, sino por una bruja llamada Befona. Así celebran Navidad en Italia. En Rusia,
En Rusia se acostumbra en la mesa de las familias tener 12 platos en conmemoración de los 12 apóstoles. Interesante, ¿no le parece a usted? Y el 1 de enero reciben la visita del abuelo de hielo, que no tiene nada que ver con Papá Noel. Otro señor que aparece por ahí, acompañado de la niña de hielo. Así que celebran allá. En México hacen una misa que se llama la Misa del Gallo, el 24 de diciembre. En Japón diciembre es sinónimo de limpieza y la gente limpia las casas. Es cuanto más aseo hay. Así la celebran allá. En la India celebran la Navidad de la siguiente manera. Primero, no todos la celebran, porque no hay muchos cristianos allí. La mayoría de las religiones hinduistas no celebran la Navidad, pero los que la celebran reciben el año nuevo el 20 de abril, según el calendario hindú. Nosotros el 31 de diciembre. Y por último llegamos a Colombia. ¿Cómo se celebra Navidad en Colombia? Bueno, pues se prenden velitas el 7, ¿cierto? Se mata la gallina, se echa pólvora. Ya casi no, pero en mis tiempos en el campo se echaba pólvora, ¿sí? Habían juegos de esos de... ¿Cómo se llama? Ayúdeme. ¿Qué más? ¿Todos esos juegos qué? ¿Cómo se llama eso? Esos juegos para los chinos. Y entonces uno era feliz cogiendo y rastrillando eso, y esto toteaba. Y eso era sinónimo ¿de qué? De Navidad hoy en día. El 24 de diciembre en Colombia acostumbran a hacer parrandón. Fiesta, baile, ¿cierto que sí? Ponen a don señor, ¿cómo se llama? Pastor López y todos esos señores. Los ponen, los 50 de Joselito. Eso es cómo se celebra la Navidad en Colombia. También en algunos municipios, en este año no se pudo por la pandemia, pero en algunos municipios, usted no lo sabía, hay ferias y fiestas en diciembre. ¿Sí sabía? Hay ferias y fiestas en diciembre. Y específicamente pasa algo el 1 de enero con todas las familias colombianas, o la mayoría. ¿Qué hacen? Un asado. ¿Qué hacen? Y los que son de pronto del campo hacen paseo de olla y se van para el río y cocinan la gallina allá al pie del río. ¿Cierto que sí? ¿Usted tiene planeado hacer algo este diciembre para celebrar Navidad? ¿Nada? Por la pandemia no se puede, ¿no? ¿Sabe? Y entonces, estudiando estas diferentes culturas o mirando cómo se celebra la Navidad a lo largo del mundo, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se debe celebrar entonces la Navidad? Porque si usted hoy le pregunta a cada país, a cada cultura, ellos tienen la razón. Cada uno la está celebrando a su forma y a su manera. Entonces la pregunta es esa: ¿cuál será la forma correcta de celebrar Navidad? ¿Deberíamos celebrarla? Y le tengo una buena noticia. La Biblia tiene la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? La Biblia. Y para eso, para poder ver cómo se celebra entonces Navidad, quién tiene la razón según estos países que nombramos, necesitamos remontarnos a la primer Navidad que hubo en el mundo, en la historia. Y esa Navidad se encuentra ¿dónde? En la palabra del Señor. Amén. Por eso el título de la enseñanza de esta mañana es verdadera. ¿Cómo se titula la enseñanza hoy? Dígale al que está a su lado: verdadera Navidad. Verdadera Navidad. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Ese es el tema para tratar el día de hoy: verdadera Navidad. Y quiero que por favor usted me acompañe a su Biblia para que estemos viendo entonces cómo se debería celebrar una verdadera Navidad. ¿Cómo se debería hacer? Quiero que por favor me acompañe a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Antes de leerlo, quiero que lo busque nomás. Y le quiero contar 3 puntos importantes antes de leerlo. ¿Está bien? Lo primero que hay que entender antes de leer el texto es que frente a tantas maneras de celebrar la Navidad en este tiempo, conforme a las culturas y costumbres del mundo, hay una verdad o hay una conclusión si la comparamos con la Navidad de la Biblia. Y es que ninguna tiene la razón. Amén.
Si comparamos la forma de celebrar la Navidad a lo largo del mundo, como se celebra, y lo comparamos con la Biblia, ninguno tiene la razón y tristemente el tradicionalismo ha tergiversado los principios de Dios. Se ha cambiado mucho a lo que debería o como debería celebrarse la verdadera Navidad. Se ha tergiversado a través del tradicionalismo. El tradicionalismo a través de la historia tergiversa específicamente los principios ¿de quién? De Dios. Y eso es importante. El segundo punto para tener en cuenta, que la celebración de Navidad se estipuló en el año 350 y se hizo por una razón. Se dijo un día, para aquella época de este año, la Iglesia Católica coloca el 25 de diciembre como el día en que nace Jesús. Lo estipuló por una razón, porque en esa época, en esa fecha, se celebraba otra fiesta, la fiesta de los Saturnales, que era una fiesta pagana de los romanos. Entonces, para adoctrinar a la gente y enseñarle el cristianismo, pues no celebren esa fiesta tan pagana, al menos celebren los cumpleaños de Jesús. Fue lo que dijo la Iglesia Católica. Y por eso se estipula para el año 350, en el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús como fiesta, como conmemoración. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué prefieres? ¿Celebrar el nacimiento de Jesús o que en este tiempo se celebrara una fiesta llamada Saturnales? ¿Es mejor celebrar qué? Porque está más cerca a la Biblia, ¿cierto que sí? Su intención con colocar esta fiesta de la celebración de Jesús y reemplazar la otra era adoctrinar a la gente para que recibieran a Jesús. Era adoctrinarlos. No estaba mal en principio. Y último punto para tener en cuenta, para que leamos. La palabra Navidad, ¿sabe qué significa? ¿Qué significa? Nacimiento. ¿Qué significa? Nacimiento. Nacimiento. Y es obvio, escúcheme esto para que se lleve un buen dato. Es obvio que Jesús no nació en diciembre. Es obvio. Jesucristo no pudo haber nacido en diciembre, porque para las épocas de diciembre en Israel es invierno. En Israel hay dos estaciones: verano, invierno, igual que aquí en Colombia. Y la Biblia nos da algunas características que cuando nace Jesús, dice la Biblia que los pastores estaban guardando las vigilias de la noche y pastoreando las ovejas a las 3, 4 de la mañana. Si eso es así, que es así porque la Biblia no lo dice, es porque estaban en verano. Y también porque Israel acostumbra para esa época pastorear las ovejas entre mayo, que se acaban las lluvias, y noviembre. Señoras y señores, Jesucristo nació en alguno de esos meses. Entre mayo y noviembre. La Biblia no nos dice la fecha exacta, pero por temporada sí podemos saber. Pero bueno, está bien, diciembre, celebremos Navidad. ¿Qué fue puches? ¿Cierto que sí? Pero entonces hagámoslo como dice que. Bueno, está bien, tenemos un mes que se llama diciembre, donde las familias celebran algo llamado Navidad. La palabra Navidad tiene algo raro, ¿no? Nacimiento, ok. Celebremos el nacimiento de Jesús, sí, está en la Biblia, ¿por qué no hacerlo? Pero entonces hagámoslo como dice que la Biblia. Y por eso en esta mañana, para ahora sí que leamos, quiero que veamos las maneras de celebrar la verdadera Navidad. Yo le pido al Señor algo y anoche oraba y le decía: Señor, que este mensaje nos cambie los planes de aquí al 31 de diciembre. Amén. Amén o no amén. Señor, que este mensaje nos enseñe a celebrar la Navidad entonces, como dice tu palabra. Amén. Y quiero que por favor notemos en Lucas 2 del 1 al 7 en primera medida, y allí encontraremos la primera manera de celebrar la verdadera Navidad. Celébrela, hermano, no está mal, pero hagámoslo como dice la palabra. ¿Listo? Primer manera de celebrar la Navidad. Dice la palabra del Señor. Allí usted me sigue en su lectura. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. ¿Está bien? Señoras y señores, estamos leyendo lo que podríamos llamar entonces la primer Navidad de la historia. ¿Cuál fue? Esta. Lucas capítulo 2. Allí se nos cuenta que en ese día, en ese acontecimiento, nació Jesucristo, que es lo que se supone que celebramos en Navidad. Y en estos textos encuentro la primera manera de celebrar la verdadera Navidad. Y la primera manera de celebrar la verdadera Navidad es aceptando a Cristo. Otra vez, ¿listo? ¿Aceptando a quién? Si tú vas a celebrar Navidad realmente como la Biblia dice, y si la quieres celebrar, la primera manera de hacerlo es aceptando ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué razón? Vamos a verlo. ¿Por qué aceptando a Cristo? Algunos dirán, pastor, yo ya llevo 30 años en el Evangelio, yo ya lo acepté. Espere tantico y miramos lo que dice la palabra. ¿Está bien? En primer lugar, quiero decirle que en estos textos se encuentra el nacimiento de Jesús. Una persona que quiera celebrar Navidad, entonces debe recordar y conmemorar que Jesucristo un día nació para ser aceptado. Otra vez, ¿listo? Si nació es para que lo aceptemos. Si nació es para que lo aceptemos. El mes de diciembre debería ser el mes más feliz de toda la tierra entonces, porque celebramos que un día nació el Salvador, porque celebramos el que le cambió la vida a usted, el que le cambió su matrimonio, el que le cambió aún su cuerpo de esa enfermedad, lo sanó. Escúcheme lo que le voy a decir. Para esta época se está comenzando a romper un silencio. La primer Navidad, el nacimiento de Jesús, la primer Navidad de la historia, rompió con un silencio. Llevaba varios años el silencio de Dios. Dios no hablaba, Dios no decía nada. El nacimiento de Jesús rompió con el silencio de Dios y Dios comenzó a hablar otra vez. ¿Sabe cuántos años han pasado en que Dios no ha hablado? ¿Cuántos? Menos. Algo llamado el periodo intertestamentario. ¿Sabe cuántos? 400 años. ¿Qué sucedió en 400 años? Libro de los Macabeos. No está en la Biblia, es un libro deuterocanónico. Se lo recomiendo que lo lea para que usted entienda qué pasó en 400 años. Y lo que pasó es que Dios no habló. Pero ¿cómo Dios comenzó a hablar? Con el nacimiento ¿de quién? De Jesús. ¿Sabe? Celebrar Navidad es aceptar a Jesús, porque si nació, debo aceptarlo. Dice la palabra del Señor, nos muestra a lo largo de ella que Jesucristo vino al mundo, se hizo carne. Se escribe incluso, Juan habla de esta gran verdad y nos habla de algo muy lindo. Pero no solo nos enseña que Jesucristo vino a morir en la cruz, sino vino para que lo recibieran. ¿Para qué vino Jesús? Para que lo recibieran. La pregunta es, ¿usted ya lo aceptó? Le tengo que decir una gran verdad. Algunos amigos cristianos que aceptaron a Jesús hace muchos años hacen receso espiritual el 30 de noviembre. Se toman vacaciones espirituales el 30 de noviembre para volver por allá el 7-8 de enero. Diciembre, si vamos a celebrar la Navidad, es el momento en que más debes aceptar ¿a quién? A Jesucristo. Y esto es algo interesante, y la Biblia nos enseña que este silencio de 400 años se rompe con el nacimiento de Jesús. Jesús rompió una fuente y rompió el silencio de Dios. Rompió el silencio de Dios. Si la Navidad es celebrar que Jesús nació, recibámoslo entonces y aceptémoslo. Esa es la mejor manera de entonces celebrar una Navidad bíblica, una Navidad como la palabra del Señor nos lo manda. Lo mínimo que usted podría hacer en Navidad es recordar todos los días que Jesucristo nació. ¿Usted sabe qué significa celestialmente que Jesucristo haya venido a la tierra? La Biblia dice que los ángeles no se pudieron quedar callados. La Biblia dice que los demonios fueron pasados por una fila públicamente y fueron avergonzados cuando Jesucristo nace. La palabra del Señor nos lo enseña. El nacimiento de Jesús, claro, ¿por qué no celebrarlo? Si celebramos nuestros cumpleaños.
Si celebramos el Día de la Mujer, si celebramos el Día del Hombre, el Día del Padre, ¿por qué no celebrar el nacimiento del ser más glorioso sobre la faz de la tierra? Y le quiero preguntar a usted algo. ¿Usted sabe cuándo se planeó la Navidad? ¿Cuándo se planeó que Jesús naciera? La Navidad se planeó en Génesis, cuando el hombre pecó. Desde allá se planeó la Navidad. Desde allá se planeó el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es el primer versículo de la Biblia que nos habla acerca de que Jesucristo va a nacer? ¿Sabe usted cuál es? No estamos celebrando Navidad como debiéramos. El primer versículo que nos habla de que Jesucristo viene a la tierra es Génesis capítulo 3 versículo 15. Es el primer versículo que nos habla de que Jesús viene a la tierra. Y la palabra del Señor nos muestra que si vamos a celebrar una verdadera Navidad, la mejor manera de hacerlo, como primer punto, es aceptando a Cristo, porque nació. ¿Aceptando a quién? A Cristo, porque Él ha nacido. La Biblia nos enseña, aquí rápidamente le cuento, en estos textos que leímos, que José y María caminaron, hicieron una travesía desde Nazaret hasta Belén. Para una cosa, para ser empadronados. La palabra empadronado quiere decir ser escrito. En aquella época se hizo un censo porque Augusto César, el emperador del momento, necesitaba saber cuánta gente había en el imperio. ¿Cuánta gente hay? Y levantó un edicto para que todo el mundo fuera al lugar donde nació. ¿Usted dónde nació? ¿En qué pueblo? En Bogotá. Otros. Dorada Caldas, Medellín, papá. En Venezuela. Imagínense, si esto nos tuviera que cumplirlo hoy, nos tocaría ir al lugar donde nacimos y allá registrarnos, que nos tomaran datos para saber el emperador cuánta gente había en el momento. Y escúchenme, esta travesía, dice la Biblia, que llegaron a Belén porque José y María, dice la palabra del Señor, que eran descendientes de David, y la ciudad de David era Belén. Por lo tanto, José y María eran de Belén y tenían que ir allá a inscribirse. ¿Casualidad? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios, para cumplir ¿qué promesa? La promesa de la Navidad, la promesa del nacimiento del Señor Jesucristo. Y Dios usó una situación terrenal, colocó en un hombre pagano, un romano, haga un censo. Sí, señor, por allá se soñaría don Augusto César, no sabemos cómo fue. Y él, obedeciendo un mandamiento terrenal, Dios está cumpliendo un mandamiento espiritual o celestial. Está cumpliendo una promesa. Por eso yo le quiero decir, hermano, celebre la Navidad aceptando a Jesús, aceptándolo nuevamente. ¿Y por qué digo aceptándolo? Porque yo soy de los que creo que cada nadita nos toca renovar votos con el Señor. Cada nadita nos toca estar diciéndole: Señor, yo te vuelvo a aceptar como lo hice hace 10 años. Señor, yo vuelvo a decirte sí, acepto. Y sabe, celebrar Navidad es eso. Aprovechemos este diciembre para aceptar a Cristo una vez más en nuestro corazón. ¿Quieres celebrar Navidad? Los hermanos de hoy están como callados. ¿Quieres celebrar Navidad? Hermano, aprovechemos este diciembre entonces, esta situación de fiesta, y hagamos la propia, según la Biblia. ¿Aceptando a quién? A Cristo. Aceptando a Cristo Jesús. Este diciembre no es para aceptar el desorden. Amén. Este diciembre no es para aceptar cosas que no se celebran en la verdadera Navidad. Este diciembre es para aceptar a Cristo. Y le quiero contar algo. El versículo 4 nos dice que María y José subían. Dice la Biblia que subían a Belén. La Biblia no lo dice, pero yo creo que José y María, mientras iban a Belén, no habían caído en cuenta que esta mamá ya tenía 9 meses y que el que venía en camino era el Salvador, y que posiblemente el Señor había hecho todo eso y había tocado el corazón de los emperadores para que Jesús naciera. Posiblemente José y María ni por enterados de lo que Dios estaba a punto de hacer. Pero sabe, le quiero decir una cosa. Usted y yo, y este pasaje nos enseña a ser obedientes. José y María fueron obedientes a un edicto pagano, a un edicto romano, y en medio de ello Dios cumplió una gran promesa. Y este texto es de puros cumplimientos.
este texto nos enseña a cumplir muchas cosas. El versículo 6 nos dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ¿quién rompió fuente? ¿Se imagina usted ese momento? Imagínese usted. A veces las películas lo ponen dramático, que llovía, y esa mujer ahí con su barriguita, las mujeres acá que tuvieron sus hijos, ¿no? Y entonces ese dolor, y comenzaron los dolores de parto. Y María: José, y comenzó, dice la Biblia, y se cumplieron los días de su alumbramiento. Un texto donde se están cumpliendo muchas promesas. Se cumplió la promesa porque dice la Biblia en Miqueas que el Salvador tenía que nacer en Belén. ¿Y dónde estaban? En Belén. La Biblia dice que tenía que nacer de una mujer virgen, y María era ¿cómo? Virgen. La Biblia dice que su nacimiento iba a ser humilde. ¿Y dónde está naciendo? En un pesebre. La Biblia nos enseña que en Belén preciso los 9 meses se cumplieron. ¿Casualidad? ¿Sabe? La Navidad de diciembre debería ser el mes donde más se cumplan las promesas de Dios. Navidad y diciembre debería ser para nosotros los colombianos que la celebramos en este tiempo. Debería ser el mes donde usted, por haberse portado bien y por haber obedecido al Señor, es cuando usted más vea que Dios cumple sus promesas. Es cuando usted mire hacia atrás, a pesar de que fue un año de pandemia, y usted dice: hoy en diciembre miro hacia atrás y Dios cumplió su palabra en mí. Diciembre debería ser eso. Diciembre es para aceptar a Jesús. Y la Biblia nos enseña algo interesante en el versículo 7, para pasar al segundo principio, y dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un ¿qué? Pesebre. Porque ¿qué pasaba? Porque no había ¿qué? No había lugar para ellos en el mesón. El mesón era el hotel 5 estrellas de la época. No había lugar. Y la pregunta que hoy nos surge en este texto para nosotros es: ¿en su corazón si hay lugar? Esa es la pregunta. No hay lugar para el Mesías. Y la Biblia también dice en primera de Juan, más adelante lo vamos a nombrar otra vez, pero dice la Biblia, Juan diciendo, en Juan capítulo 1 versículo 11, dice la palabra allí que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si Jesús nació, aceptémoslo. Y ahora quiero decir lo siguiente a cada uno de los que estamos aquí: Navidad significa Dios se hizo hombre. Eso es Navidad. Y si Dios se hizo hombre y si nació, es para que lo recibamos. Es para que usted reciba y acepte a Cristo. Y le quiero preguntar, para pasar al siguiente punto: ¿qué áreas de su vida usted considera en las cuales todavía usted no ha aceptado a Cristo? Dolor que usted tiene allí, cosas que usted no ha perdonado. En ese corazón, en esa área de perdón, todavía no has aceptado a quién. Es que, pastor, cuando lo veo me da una piedra. Falta aceptar a quién. Y le tengo una buena noticia: llegó diciembre, el mes donde se celebra aceptando a quién. A Jesucristo. Hay áreas de nuestra vida donde todavía no hemos aceptado. Lo he dicho en varias predicaciones: Señor, bendíceme, te entrego mi vida, pero este cuarto no te lo entrego. El control de mi Facebook no te lo entrego, Señor. El control de mi WhatsApp no te lo entrego. Yo todavía seguiré escuchando cosas que me gustan a mí. Llegó diciembre, un mes para aceptar a Cristo. ¿Se da cuenta que aceptar a Cristo no es solo por primera vez, sino es en todas las áreas de nuestra vida? Señor, me cuesta creerte que me puedes proveer porque llegó caro el recibo del agua. Llegó diciembre, el mes donde se acepta a quién, a Cristo en plenitud. Llegó diciembre, donde usted y yo celebramos la Navidad, y debería ser el tiempo más sagrado de conmemoración, porque vino al mundo el Salvador. Y yo te quiero decir esto: no celebres Navidad sin Cristo. No celebres Navidad si Cristo no está entre las actividades más importantes a aceptar. Algunos buenos cristianos en diciembre, en Navidad,
aceptan una que otra bola, aceptan uno que otro baile, aceptan uno que otro desorden, porque como estamos en diciembre, no, diciembre es para aceptar ¿a quién? A Cristo, porque la Biblia nos enseña que nació. En Navidad deberíamos recordar que nacimos juntamente con Cristo. Nosotros celebramos los cumpleaños, pero no celebramos que un día nacimos de nuevo. ¿Usted se acuerda cuando nació de nuevo? Primero quiero preguntarle, ¿usted sabe qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Aceptar a Cristo como su Señor y ¿qué? Y Salvador, y sentirse usted una persona ¿qué? Nueva, diferente. ¿Sabe? Ese cumpleaños sí deberíamos celebrarlo. Ese cumpleaños sí deberíamos celebrarlo. Pero ¿sabe? Quiero invitarle a que este diciembre se vuelva un mes donde usted va a celebrar que un día Cristo nació también en su corazón. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos se gozan de tener a Cristo en su corazón? ¿Cuántos se gozan de que Cristo vino al mundo? Esta semana hablaba con una persona de la iglesia que cometió algunos errores. Iba metiéndolas de caminar. Estaba cometiendo algunos errores. Y aproveché diciembre para hablarle de que vino alguien y nació y murió por esa persona. Y esa persona en esta semana, en 3-4 días, se restauraba, cortaba con personas, cortaba con cosas, dejaba costumbres, dejaba muchas cosas, porque entendió que Cristo había nacido en su corazón. Y diciembre es el mes para perdonar. Diciembre es el mes para conmemorar que el Señor vino por usted y por mí a este mundo. Aceptémoslo. Amén. ¿Cuál es la primera manera de celebrar la Navidad? ¿Aceptando a quién? A Cristo. Dígale al que está a su lado, acepte a Cristo en esta Navidad. Entréguele todas sus áreas. Amén. Segunda manera de celebrar la verdadera Navidad. Versículo 8 al 14. Rápidamente, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los que de resplandor, y tuvieron que gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con quienes, para con los hombres. Aquí se encuentra la segunda manera de celebrar una verdadera Navidad. La primera, aceptando a Cristo, y la segunda, anunciando a Cristo. ¿Cuál es la segunda manera de celebrar una verdadera Navidad? Estos pastores tuvieron la fortuna de ser evangelizados ¿por quiénes? Por un ángel. Es que el nacimiento glorioso del ser más maravilloso, el primero que tenía que ver la apertura para enseñar a evangelizar era alguien del cielo, era un ángel. ¿Y quiénes están siendo evangelizados en diciembre, en Navidad? Los pastores de esta época. ¿Sabe? Anunciación encuentro en este pasaje. Los mismos ángeles no se pudieron quedar ¿qué? Callados para decir y designar quién estaban haciendo. Esto es un hecho aleatorio. En un lado lo están aceptando y en otro lado lo están anunciando. En un lado María y José están aceptando a Jesús nacido como Señor y Salvador, y en otro lado los ángeles lo están ¿qué? Anunciando. ¿Sabe, mi hermano? Si usted y yo celebráramos una verdadera Navidad, diciembre sería el mes donde más anunciemos y evangelicemos a la gente. ¿Qué pasó ahí? ¿Yo sabe que es cierto? Que yo me le estoy tirando los planes de diciembre a usted. Por eso es que usted casi no dice amén. ¿Dónde estará en la agenda de los que estamos aquí? Ya decimos, bueno, el 7 me invitaron a una parranda, tengo que ir porque son los de estos.
el 24 nos vamos a reunir allí porque tenemos que comer, y el 31 nos vamos desde allí para Melgar y vamos a piscina y tal. Y en su agenda, ¿dónde está anunciar a Cristo? Los ángeles lo hicieron. ¿Amén o no? Una verdadera Navidad se celebra anunciando al que nació. ¿Anunciando a quién? A Cristo. Diciembre debería ser el mes donde más lo demos a conocer. Diciembre debería ser el mes donde más almas se conviertan a Cristo. Amén. Anunciándolo. Como decía ahorita, muchos toman vacaciones mejor en diciembre. Dicen, pues pastor, la verdad es que no voy a ir a la iglesia en diciembre, vuelvo en enero. Vacaciones espirituales. Y le voy a dar un consejo. El cuerpo sí tiene vacaciones, claro, descanse, pero el espíritu no. El espíritu no tiene vacaciones por varias razones. Solo le quiero dar una. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo es experto en saber cuando usted estaba allá. ¡Ja! Mírelo. Se descuidó y se le va a lanzar. Dice, como un león. ¿Ha visto Animal Planet? Los leones acechando la presa. Así nos ilustra Pedro y Pablo como es el diablo cuando acecha un alma y cuando acecha a alguien que se toma vacaciones espirituales. Diciembre debería ser el mes donde más anunciamos. La Biblia nos dice que los pastores estaban en las vigilias de la noche. Es decir, estaban por ahí dando vueltas a las 3, 4 de la mañana con las ovejas. 2 de la mañana, las vigilias de la noche. De 12 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Vigilias de la noche, y las ovejas aprovechaban para que pastaran de noche, porque el calor en el día era insoportable. Entonces trasnochaban y las ovejas. Y dice la Biblia que estaban ahí ellos pastoreando sus ovejas, posiblemente recostados, cuando vino un resplandor del cielo, dice la palabra, y fueron sorprendidos, y se les presentó un ángel del Señor, y dice la palabra que la gloria de Dios los rodeó. Y esto es lo que experimenta una persona cuando se le anuncia a Cristo. La gloria de Dios lo rodea. ¿Amén o no amén? Y yo le quiero decir, usted que en su corazón y en su vida, tiene la palabra de Dios, usted y yo somos los encargados de hablar y de anunciar a Cristo. ¿En qué mes? ¿En qué mes? En todo el año, especialmente cuando nosotros aprovechamos algo, y hay gente que se puso brava. Pastor, las novenas son del diablo. ¿De verdad? Y yo dije, vamos a hacer novenas. Esas son del diablo. ¿Sabe? Aprovechemos una situación terrenal para presentar a Cristo. Y en este lugar hemos hecho novenas y han venido personas y les hemos predicado ¿de quién? De Jesús. Ok, Navidad, novenas, listo, aprovechemos. Eso es un gancho, es un anzuelo para redireccionar la fe de muchos que está torcida. Diciembre, usted le dice a la gente, ¿sabe quién nació el 24 a las 12? Jesucristo. Pero usted sabe que ese también nace por segunda vez. ¿Cómo así? Sí, en el corazón suyo. ¿Ya nació? ¿O ya lo puso allá en el muñequito chiquito allá? Porque chévere que usted lo ponga allá. Díganle a la gente, anuncia a Cristo en diciembre. Es cuanto más deberíamos hablar de Jesús. Pero tristemente en nuestra agenda y en todas las comilonas que tenemos preparadas no está darle de comer a aquellos que realmente están pasando hambre espiritual. Y esa hambre espiritual solo la puede saciar Jesucristo. ¿Sabe? Tristemente en Navidad dice la Biblia que en esta primera Navidad a los pastores los rodeó la gloria de Dios. ¿Sabe qué nos rodea a nosotros en Navidad? Nos rodean niños quemados con pólvora. En Navidad nos rodean hogares destruidos. ¿Sabía usted que hay una estadística que dice que cuando más hay separaciones es en diciembre en Colombia? Por las festividades y cosas que pasan. ¿Sabe qué nos rodea a nosotros en Navidad? Nos rodea desorden. Muchos aprovechan para que los rodee el descarriarse. Una canita al aire. ¿Qué pasa? Estamos en diciembre. Y eso es normal. Y como toda persona siente esta sensación, se la voy a contar. Toda persona en el mundo siente esta sensación, que al final de su semana, el viernes, el sábado, él merece un gusto, porque no que toda la semana trabajó.
Toda persona siente eso. Yo me puedo dar un gusto, no que yo esta semana me partí el lomo. Toda persona en diciembre siente que puede darse cierto gustico y placer a la carne. ¿Por qué? Porque fue un año difícil, porque fue un año de mucho trabajo. ¿Cómo nos puede engañar esto? ¿Sabe qué nos rodea en Navidad a nosotros? Tristemente nos rodean borracheras. Es cuanto más yo he visto alcohólicos en mi pueblo donde yo me crié. Recuerdo que todos los domingos mi papá iba a mercar al pueblo, y para estas fechas de Navidad era normal encontrar sobre la carretera personas durmiendo en la carretera totalmente ebrias, borrachas, tiradas en el suelo. Esto es lo que nos rodea a nosotros en Navidad. No nos rodea el resplandor del Señor, o a muchos no nos rodea el resplandor del Señor. Una verdadera Navidad es para anunciar a Cristo. Y sabe, en esta palabra nos dice que los ángeles le dijeron a estos señores que había una nueva de salvación. Dice la palabra en el versículo 10, dice: os doy nuevas de gran gozo, no tengan miedo. Y las nuevas de gran gozo, ¿cuál eran? Que había nacido ¿quién? El Salvador. Se les estaba siendo anunciado. ¿Quiénes estaban siendo evangelizados por primera vez? Los pastores. ¿Por quiénes? Por el ángel. Esa es la tarea que usted y yo deberíamos hacer. Celebremos Navidad como la Biblia dice, anunciemos a Cristo. Aprovechemos las festividades para presentar y anunciar ¿a quién? A Jesús. Y acá hay dos cosas interesantes que le quiero decir. Bueno, tres. La primera, que la mejor manera de contrarrestar todo el mal que rodea nuestras Navidades, el que ya le nombré, es anunciar a Cristo. ¿Con qué? Con buenas palabras, con testimonio, con actitud, con aptitud, con la vida y con nuestras costumbres. Hay gente que en diciembre, en enero, va a querer venir a la iglesia por como lo vean a usted portándose en diciembre. ¿Amén o no amén? Pero yo para qué voy a la iglesia si ese emborrachó más que yo en diciembre. Pero yo para qué voy a la iglesia si ese no se cansaba de bailar la música de Don López. Yo para qué voy si eso es lo mismo. Hay gente que dice así, y es el pensamiento más común entre los no cristianos. ¿Para qué voy si se porta igual que yo? Así dice la gente. Anunciemos a Cristo en este diciembre. Dice la Biblia que hay dos cosas, las dos que le voy a decir a continuación. La primera fue anunciado Cristo Salvador, le dijeron los ángeles. Ellos no vieron un bebé. ¿Ellos a quién vieron? Al Salvador. Porque el título navideño de Jesús es Salvador. ¿Cuál es el título navideño de Cristo? Salvador. Y dice la Biblia que le dijo el ángel: esta es la prueba de lo que le estoy diciendo que es verdad. Si va a Belén, lo va a encontrar ¿dónde? En un pesebre lo hallarás. Dice, y lo hallará envuelto en pañales. ¿Sabe? El ángel le dio una prueba de que lo que le estaba diciendo era verdad. Y la gente en diciembre necesita pruebas de que Cristo sí nació. ¿Quiénes tienen esas pruebas? ¿Quiénes las tienen? Usted, por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Cristo ha hecho en su corazón, por lo que Cristo ha hecho en su familia. Esas son las pruebas indubitables. Y dice la Biblia que estos hombres fueron para pasar al tercer punto. Y antes de pasar al tercer punto, la Biblia nos dice que pasó algo. Se escribe el primer villancico. ¿Cómo dice el primer villancico? Versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Quiénes aparecieron al mismo instante? Millares de ¿qué? De ángeles. Estos benditos no se pudieron quedar callados frente al nacimiento del Salvador. Nosotros sí nos quedamos callados en diciembre. ¿Y qué dice? Que alababan a Dios y decían, primer villancico bíblico: gloria a Dios, ¿dónde? Y en la tierra paz, buena voluntad para quienes. Tu taina no es bíblico, este sí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Puras palabras de adoración a Dios, porque lo que había pasado era lo más glorioso y milagroso del universo.
Amén. La segunda manera de celebrar una verdadera Navidad es que anunciando a Cristo. La primera manera, ¿cuál es? Aceptando a Cristo. La segunda, anunciando a Cristo. Todas son con A, para que no se le olvide. Y la tercera, ya para terminar, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿dónde? En el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Glorificando. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Amén. La tercera manera de celebrar la verdadera Navidad: la primera, aceptando a Cristo; la segunda, anunciando a Cristo; y la tercera, alabando a Cristo. ¿Cuál es la tercera manera? ¿Sabe dónde más música de cristiana debería haber? ¿Es cuando? En Navidad. Pero eso es verdad. Tirin, tin, tiririn, tirin, tirin, tin. ¿Qué mes es cuando los baffles de nuestras casas deben estar a pulmón entero con música cristiana? Dice la Biblia que los pastores, al ver a Jesús, fueron a Belén y lo encuentran y regresaron, ¿qué? Glorificando y alabando el nombre de ¿quién? De Dios. Navidad es para alabar a Cristo. Navidad es para levantar cánticos al Señor. Es el tiempo donde usted y yo debemos alabar con todo nuestro corazón. Es más, diciembre debería ser el mes donde más ayunos hayan, donde más vigilias hayan, donde más oración haya de nuestra parte, donde más retiros espirituales deberían haber. Es el mes donde celebramos supuestamente el nacimiento de ¿quién? Pero eso es verdad. Es cuanto más se celebra lo que no es. En diciembre se baila, se emborracha, se pelea, se descarrea. Es donde más se hace lo contrario a alabar a Dios. ¿Sí sabía usted? Es donde más se hace lo contrario a alabar a Dios. Es donde más vacaciones espirituales se toma la gente. Fue en la primera Navidad donde se alabó a Cristo como Cristo, aunque fuera un bebé. Amén. Aunque Él era un bebé, la Navidad, la primera Navidad fue donde se alabó a Cristo como Señor y Salvador. Diciembre es para eso, para alabar a Dios con todo nuestro corazón. Dice la Biblia que los pastores no se pudieron quedar con la intriga del ángel, sino que se fueron a buscar ¿a quién? A Jesús en el pesebre. Y la Biblia nos enseña que estos señores tenían mucha inquietud de experimentar lo que habían oído, lo que se les había sido anunciado. Diciembre debería ser el mes donde usted y yo más estemos bien con el Señor. Debería ser el mes donde, como si hay vacaciones, que en la empresa, que en el trabajo, es cuanto más usted debería programar un buen ayuno. Es cuanto más usted debería programar un retiro con Dios. Es cuanto más alabanzas debería recibir el Señor de nuestra parte, experimentarlo. Alabar implica en este texto, dice la Biblia, que regresaron glorificando a Dios. Alabar implica agradecer. Y sabe, tristemente en Navidad, en diciembre, es cuando a veces le hacemos saber a Dios que no estamos agradecidos por lo que Él hizo. Una vida en santidad y una vida haciendo las cosas al derecho le demostraría a Dios en diciembre que realmente estamos agradecidos porque nació. ¿Amén o no amén? Las pruebas que Dios está buscando, o las actitudes más bien que la Biblia nos enseña, son dos, varias, pero dos principales. Una, que nos humillemos a Él, y segunda, que lo obedezcamos. Esas dos actitudes deberían estar en usted todo el año, pero especialmente en diciembre. ¿Amén o no amén? Para ir terminando, alabar. Diciembre es el mes con más música cristiana. Debería ser así.
pasa eso? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Qué va a hacer en este diciembre usted? ¿Lo va a celebrar como se celebra bíblicamente? Dice la Biblia que estos señores hallaron a Jesucristo, al bebé, lo hallaron en un pesebre, porque Jesús se halla en la humildad. Jesús es humilde, no se halla en la extravagancia. Y esto es algo que nos enseña mucho a nosotros. Para terminar, dice el texto que María guardaba todas esas cosas ¿dónde? En el corazón. Este es un término muy lucano. Lucas es el que dice que María guardaba cosas en su, cuando pasaban. Mamá que está aquí, si a usted se le presenta un ángel y le dice que va a quedar embarazada, y los 9 meses fueron extraños porque el chino no dio pataditas, le dijeron que era el salvador del mundo y nadie lo recibe, sino que lo atienden es en un pesebre. Un pesebre es un establo donde hay vacas y burros. Pero llegan pastores a adorar a ese bebé. Mujeres, ¿acaso ustedes no se quedan? ¿Y aquí qué está pasando? Guardaba las cosas en su corazón. Es que María se quedaba pensando en todo lo que le había sucedido con el bebé, desde el primer momento en que el ángel la visitó y le dijo que iba a estar embarazada. Diciembre debería ser un mes para meditar en el Señor. Diciembre debería ser un mes para entender y vaciarnos tanto de tanto trabajo, de tantos problemas, de tantas circunstancias, para pensar realmente quién es Cristo. ¿Usted sabe quién es Cristo? Los discípulos andaron con 3 años con él y se preguntaban después de 3 años, ¿quién es este? Le quiero preguntar, ¿usted sabe quién es Cristo? Si nosotros entendiéramos quién es Cristo, en diciembre es el mes cuando más lo alabaríamos, no cuando más nos desordenamos, porque sabemos que es un compromiso con Él. Y termino con esto. Termino diciéndole que hay un reto. Y el reto es el siguiente: celebrar la verdadera Navidad. ¿Usted sí le apunta? Hermano, me asusta. La verdadera Navidad se debería celebrar de 3 maneras. ¿Cuál es la primera? ¿Aceptando a quién? La segunda. ¿Y la tercera? ¿Lo va a hacer así? Porque ¿de qué nos sirve venir a la iglesia a saber cómo se celebra la verdadera Navidad si no lo vamos a hacer? Señor, el otro año comienzo. Ya estamos a 20, Señor, ya bailas. Celebremos una verdadera Navidad. Pase tiempo con su familia, disfrute, pero hágalo a la forma de la palabra. ¿Amén o no amén? Hágalo como la palabra del Señor nos enseña que se hace. No lo haga como usted piensa o cree. Tantas culturas que nombramos al principio, todas ellas que equivocadas, todas ellas la celebran de una manera que no es según la palabra de Dios, incluso la colombiana. Amén. Celebremos Navidad aceptando a Cristo, anunciando a Cristo y alabando a Cristo. Esa es la mejor manera de celebrar Navidad. Amén. Colóquese de pie, por favor. Quiero invitarle que pueda inclinar su rostro. La oración que le quiero pedir que haga es de agradecimiento, porque Jesús nació. Usted que es una persona que ama al Señor, que aceptó un día a Cristo en su corazón como su Salvador, ¿cómo usted debe estar en Navidad? Si Navidad es la época donde conmemoramos que el Señor Jesucristo nació y vino al mundo.
Hay muchos pasajes navideños en la palabra. Uno de ellos se encuentra en Filipenses, donde la Biblia nos dice que se despojó de ser Dios para hacerse hombre. Eso es Navidad, nacer. Y gracias a que Él nació un día, usted y yo hoy podemos disfrutar de perdón y de la vida eterna. Una realidad que nos va a afectar a todos nosotros, porque todos los que estamos aquí tendremos que estar un día frente a Dios. Ore al Señor y dígale gracias. Ore al Señor y dígale gracias. Ore a Dios y dígale: yo te doy gracias porque tú naciste. Y si en Navidad, en diciembre, para nosotros como colombianos hemos hecho cosas celebrando supuestamente el nacimiento de Cristo, pero que no le han agradado a Dios, pidámosle perdón hoy. Mi hermano, este diciembre es cuando hay que dar testimonio. Este diciembre no es para desordenarse. Este diciembre es para estar más cerca de Cristo, para demostrarle que realmente nos importa en gran manera que haya venido al mundo. Dígale: Señor, gracias, porque en diciembre te acepto, en diciembre te anuncio, en diciembre te alabo, y en todas las épocas del año. Dígale: Señor, te adoraré con alabanzas, te exaltaré, celebraré una verdadera Navidad. Dígale a Dios, hablándole de ti y anunciándote, Señor. Yo te alabo, Señor, te adoramos. Dígale: Señor, ayúdame, guárdame de alejarme de ti o de hacer cosas que te desagraden. Dígale: Señor, diciembre no es para tomar vacaciones espirituales, es para estar más agarrado de tu mano. Gracias, Señor. Y terminamos diciéndole a Él: Jesucristo, reinas con poder, soberano, alabémoslo, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu voz para Dios de lo imposible. Dile a Él: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, levanta tus manos y dile: tuya. Adorémoslo en diciembre, alabémoslo, anunciémoslo, aceptémoslo, diciéndole: tuyo es. Amámoslo desde aquí en este lugar, diciéndole: Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Celebramos que viniste, y por eso cantamos: tuya es. Gracias, Señor, dile: tuyo es, tuya es toda, mi amado. Tuyo es todo. Sí, Señor. Celebraremos que tú viniste, Señor, al mundo. Celebraremos que tú pagaste un precio muy alto
celebraremos que un día la tierra, siendo indigna, recibió al más grande ser, al más grande Señor, al más grande Dios. Gracias porque tu nacimiento me beneficia, amado Jesús. Te alabamos a ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. En su lugar, por favor, un momento. Qué rico sería que viniera, porque va a estar muy chévere. Hoy en la noche a las 7, mañana lunes.